Como saben, la Marina Armada de México, al no ser una de las principales marinas mundiales, muy lejos de las potencias en cuanto a poder de fuego, suele ser una marina que ocupa pocos titulares en grandes medios de defensa, y los análisis de la Marina Armada de México son escasos entre las instituciones de investigación más prestigiosas de Europa. Por eso, muchas veces ustedes y nosotros nos preguntamos, ¿fuera de México, los medios especializados conocen la realidad y la potencia de fuego real de la Marina Armada de México? Pues para ayudarnos en responder esta pregunta, tenemos a esta vez una prestigiosa universidad que analizó los últimos 40 años de la Marina en México y los que son para esta universidad los retos futuros a afrontar por nuestra Marina. Esta universidad es la prestigiosa King's College de Londres, informalmente conocido como King's o KCL. Es una universidad pública de investigación del Reino Unido. Forma parte del sistema de la Universidad de Londres, el Grupo Russell y el grupo de universidades llamados Golden Triangle, que hace referencia a las universidades más elitistas del Reino Unido. Y en su artículo 2021 sobre la seguridad marítima del Caribe, y les recordamos que son datos y análisis de esta universidad británica, no del canal, que les presentamos para su evaluación, dice lo siguiente. Marina Armada de México. En diciembre del 2018, México inaugura presidente Andrés Manuel López Obrador. A los pocos días de comenzar su mandato, había establecido claramente sus prioridades de seguridad y defensa, abordar la violencia interna del país y eliminar todos los gastos de defensa innecesarios. Este anuncio tuvo un efecto tremendo en el sistema de defensa mexicano, que ya estaba planeando varios proyectos clave de modernización. Uno de esos proyectos es la adquisición de 8 fragatas ligeras multiusos, desarrolladas conjuntamente con el astillero Damen. Sin embargo, esta adquisición es solo uno de varios proyectos destinados a equipar mejor a la Armada de México con capacidades apropiadas para los desafíos marítimos del siglo XXI. Sin embargo, las reformas propuestas a la Armada de México corren el riesgo de quedar en nada en medio de un panorama político desinteresado en cuestiones de defensa marítima. Para comprender mejor el estado actual de la Marina, es importante explorar primero su evolución doctrinal durante los últimos 40 años. En este sentido, este artículo se basa en entrevistas informales con capitanes y almirantes mexicanos retirados, evaluando sus pensamientos a la luz de la evolución de la doctrina naval en México desde 1980. El grupo identificó 3 evoluciones doctrinales principales desde 1980, la primera que tuvo lugar a principios de esa década, el segundo a mediados de la década de 1990 y el último, que aún continúa, a partir del 11 de septiembre del 2001. Una marina de policía, 1980, mediados de la década de 1990. Después de la Segunda Guerra Mundial, la Armada de México se centró en construir una fuerza policial para realizar patrullas costeras y operaciones limitadas de búsqueda y rescate, SAR. En cuanto a las plataformas, México se basó en los buques de la Armada de los Estados Unidos desmantelados que formaron la columna vertebral de la flota durante décadas. El repentino descubrimiento de grandes reservas de petróleo en el Golfo de México, que ocurrió al mismo tiempo que entró en vigor la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho de la Mar, UNCLOS, comenzó a cambiar este enfoque policial. La introducción de 6 patrulleras offshore, OPV, clase Uribe, desde 1981 hasta 1982, también compradas a España. Estos buques estaban destinados a impulsar la presencia marítima de la Armada en la Zona Económica Exclusiva, ZEE. Los OPV estaban ligeramente armados, pero eran capaces de embarcar helicópteros, lo que ayudó a la Marina como multiplicador de capacidad para las misiones de patrulla oceánica. Las operaciones aéreas y navales integradas ayudaron a la Armada a ganar confianza y sentaron las bases para el crecimiento posterior. Hacia la cooperación internacional. Mediados de la década de 1990,
2001. Aunque México y sus fuerzas navales habían priorizado las amenazas subestatales antes, el final de la Guerra Fría reforzó su enfoque en la política naval relacionada con los actores no estatales y el crimen transnacional. Por ejemplo, la lucha contra el narcotráfico en la mar se convirtió, y sigue siendo, una piedra angular de la cooperación en materia de seguridad marítima entre Estados Unidos y México. Durante esta época, los buques estaban desactualizados según los estándares internacionales, pero ayudaron a la Armada de México a mantener una modesta capacidad de navegación oceánica. Acelerando la internacionalización. 2001, presente. Después de los ataques del 11 de septiembre del 2001, la Armada de México llegó al consenso de que tenían más de qué preocuparse que el narcotráfico marítimo. Específicamente, se preocupó cada vez más por la posibilidad de un ataque terrorista en plataformas de perforación en alta mar en la bahía de Campeche. Y en respuesta a esta amenaza percibida, la Armada adquirió 2 corbetas clase Aliyah de Israel. Fueron los primeros buques mexicanos capaces de lanzar misiles antibuque, lo que supuso un gran paso en la capacidad naval convencional. Las 2 Aliyahs eran parte del esquema general de patrulla de la Armada en la zona, también compuestos por barcos interceptores, radares costeros fabricados por Raytheon y una base de operaciones especiales ubicada en una plataforma petrolera. La Marina también continuó construyendo buques de patrulla oceánica como el Oaxaca, clase OPB. Al final de la administración del presidente Vicente Fox en 2006, la Armada Mexicana podría recurrir a una flota de OPB modernas y capacidades limitadas de guerra antisuperficie. Simultáneamente, la Armada de México ha continuado invirtiendo en patrulleras. Por ejemplo, la clase Oaxaca antes mencionada y una nueva clase de embarcaciones, Storm Patrol, construidas en México bajo licencia del Grupo Damen en los Países Bajos. Finalmente, este proyecto llevó a la adquisición mexicana más ambiciosa, la fragata multipropósito Sigma 10514. El proyecto Sigma 10514 no hubiera sido posible sin aprovechar alguno de los programas de construcción naval mexicanos anteriores, como el de Oaxaca. Para la Armada de México, la clase Sigma es una apuesta estratégica de la defensa nacional del país en el siglo XXI. Inicialmente previsto como una clase de 8 buques, la construcción se ha detenido después de solo el primero, el ARM Benito Juárez. Conclusión. El proyecto Sigma está suspendido desde diciembre del 2018, con un solo barco operativo. Todas las demás construcciones navales también se han detenido, rompiendo con lo que ha sido un periodo casi constante de adquisiciones desde la década de 1990. El futuro de la Armada Mexicana se encuentra en una encrucijada. La evolución doctrinal que comenzó en la década de 1980, tanto en términos de cultura organizacional como de capacidades, ha dado como resultado una armada de pensamiento moderno con embarcaciones de moderada capacidad, pero la falta de interés en la Marina y los asuntos marítimos por parte de la actual administración puede detenerse o incluso comenzar a revertir parte de ese progreso ganado con tanto esfuerzo. No obstante, incluso mientras se detenga la construcción naval, décadas de evolución en la cultura y la doctrina del servicio deberían sobrevivir a un clima político temporalmente hostil. Una señal clara de que la Armada sigue en el mismo camino estratégico que inició hace 40 años sería su participación en simulacros y ejercicios navales multinacionales, como UNITAS, RIMPAC o Trade Winds. Si la Armada no participa en esos ejercicios y el programa de construcción naval permanece paralizado, la Armada de México tendrá dificultades para mantener el ritmo de su evolución doctrinal estratégica. El tiempo dirá. Hasta aquí el documento británico. Esta vez nosotros no haremos nuestro propio análisis porque ya lo conocen de otros videos, y por eso dejaremos que sean ustedes en la caja de comentarios quienes opinen sobre este análisis desde Londres. ¿Son acertadas las conclusiones de este análisis de King's College Británico?